Diputada Heréndira Cova Brindis. Diputado Delfino Suárez Piedras. Diputado José Martín Rivera Barrios. Diputado Mariano González Aguirre. Diputado Juan Carlos Sánchez García. Diputado Nahum Atonal Ortiz. Diputado Enrique Padilla Sánchez, presente. Diputado César Freddy Cuateconsi Cuautle. Presente. Diputada Yasmín del Razo Pérez. Diputado Ignacio Ramírez Sánchez. Diputado Arnulfo Arévalo Lara. Diputado Fidel Águila Rodríguez. Diputado Adrián Xochitemo Pedraza. Diputada Sandra Corona Padilla. Diputada Dulce María Hortensia Mastranzo Corona. Diputada María Guadalupe Sánchez Santiago. Diputado Carlos Morales Vadillo. Diputado Alberto Amaro Corona. Diputada Floria María Hernández Hernández. Diputado Humberto Cuautle Tecuapacho. Diputado Héctor Israel Ortiz Ortiz. Diputado Agustín Nava Huerta. Diputado Jesús Portilla Herrera. Diputado J. Carmen Corona Pérez. Diputada Aitzuri Fernanda Sandoval Vega. Presente. Ciudadana Presidenta, se encuentra presente la mayoría de los ciudadanos diputados que integran esta 62ª legislatura. Gracias. En vista de que se encuentra presente la mayoría de los ciudadanos diputados que integran esta 62ª legislatura y en virtud de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta sesión extraordinaria pública. Para dar cumplimiento a la convocatoria expedida por la Comisión Permanente de la 62ª legislatura para celebrar sesión extraordinaria pública con fundamento en lo establecido por los artículos 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 101 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a la elección de la mesa directiva que presidirá esta sesión. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Delfino Suárez Piedras. Con el permiso de la mesa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, 26, fracción 1 y 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 12, 13 y 27 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, me permito proponer al Pleno de esta soberanía que sea la misma mesa directiva que fungió en la sesión extraordinaria pública del día 8 de junio del 2017, la que presida los trabajos de esta sesión extraordinaria pública a desarrollarse en este día. ¿Es cuánto, señor presidente? De la propuesta presentada por el ciudadano diputado Delfino Suárez Piedras, relativa a que sea la misma mesa directiva que fungió en esta sesión extraordinaria pública del día 8 de junio de 2017, la que preside esta sesión extraordinaria pública, se somete a votación. Quienes estén de acuerdo con la propuesta de mérito, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Señora Presidenta, 21 votos. Quienes estén por la negativa de la propuesta formulada, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Señora Presidenta, 0 votos. Se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se pide a los ciudadanos diputados integrantes de la mesa directiva ocupen su lugar.
Sí, se lo veo, ¿verdad? ¿Qué edad tienes? ¿Quién va a ser Muy buenas tardes. Se pide a todos los presentes ponerse de pie. La 62ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, siendo las 12:40 de este día 15 de junio de 2017, abre la sesión extraordinaria pública para la que fue convocada por la Comisión Permanente de la 62ª legislatura el día 14 de junio del año en curso. Gracias. Favor de tomar asiento. Se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la convocatoria expedida por la Comisión Permanente de la 62ª legislatura. Asamblea Legislativa. Los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42, párrafo segundo, 43 y 56, fracción tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 4, párrafo segundo, 5, fracción primera, 53, fracción segunda y 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 21 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, convoca a los ciudadanos diputados integrantes de esta 62ª legislatura del Congreso del Estado a celebrar sesión extraordinaria pública en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado, el día 15 de junio de 2017 a las 11 horas, para tratar el siguiente punto. Único. Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en materia de anticorrupción, que presentan las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, de Información Pública y Protección de Datos Personales y la de Finanzas y Fiscalización. Tlaxcala de Xicoténcatl, a 14 de junio de 2017. Ciudadana Itzuri Fernanda Sandoval Vega, diputada presidenta. Ciudadano Enrique Padilla Sánchez, diputado secretario. Ciudadano César Freddy Cuatecón Cicuautle, diputado secretario. Ciudadana Dulce María Hortensia Mastranzo Corona, diputada vocal. Es cuanto, diputado presidente. Para desahogar el único punto de la convocatoria, se pide al ciudadano diputado Enrique Padilla Sánchez, en representación de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, la de Información Pública y Protección de Datos Personales y la de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en materia de anticorrupción. Con su permiso, señor presidente, señoras y señores miembros de la mesa directiva, señoras diputadas, señores diputados, señoras y señores. Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Comisión de Finanzas y Fiscalización.
Comisión de Información Pública y Protección de Datos Personales. A las comisiones que suscriben les fue turnado el expediente parlamentario con número 62028-2017, que contiene las iniciativas con su respectivo proyecto de decreto, por los que se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, que presentaron en su orden los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido Socialista de la 62 legislatura, así como el expediente parlamentario con número 62-123/2017, que contiene la iniciativa presentada por Marco Antonio Mena Rodríguez, gobernador del estado de Tlaxcala, turnadas para su estudio y dictamen correspondiente en el entendido de que todas las propuestas referidas son relativas a la creación del sistema anticorrupción del estado de Tlaxcala. En cumplimiento a la determinación de la presidencia de la mesa directiva de este Poder Legislativo local, por cuanto al desahogo del turno correspondiente con fundamento en lo dispuesto en los artículos 9, fracción 2 y 10, apartado A, fracción 1, 78, 81 y 82, fracción 20 y 26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y 35, 36, 37, fracciones 20 y 26, 38, fracciones 1 y 7, 49, fracción 1, aplicable por analogía, 57, fracción 2, 62 bis, fracciones 1 y 4, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado. Las citadas comisiones proceden a dictaminar con base en los siguientes resultados. Número 1. El 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de Reformas y Adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción, donde se estableció el Sistema Nacional Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. 2. En el último párrafo del artículo 113 de nuestra Carta Magna establece lo siguiente. Artículo 113. Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. 3. En dicha reforma se estableció la obligación para las entidades federativas de establecer sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. También se dispuso que los órganos de fiscalización de las legislaturas locales deberían fiscalizar las acciones del Estado y municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública, y que los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrían carácter público. 5. Asimismo, se determinó que las constituciones y leyes de los estados deberían instituir tribunales de justicia administrativa, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y los recursos contra sus resoluciones. Se señaló que esos tribunales tendrán a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local, municipal y los particulares, imponer en los términos que disponga la ley las sanciones a los servidores públicos locales
y municipales por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública, estatal, municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales. 6. Como consecuencia de dicha reforma constitucional, el 18 de julio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, con la finalidad de establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción. 7. Como resultado de lo anterior, se determina la creación de un Tribunal de Justicia Administrativa como parte del Poder Judicial del Estado, dotado de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. Tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local, municipal y los particulares, imponer en los términos que disponga la ley las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública estatal, municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales. 8. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala estará integrado por 3 magistrados propuestos por el gobernador del Estado y ratificados por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes del Congreso del Estado. Durarán en su encargo 6 años y solo podrán ser removidos de su cargo por las causas graves que señale la ley. 9. Para ser designado magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, se deberán cumplir los mismos requisitos establecidos para ser nombrado magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 10. El tribunal propondrá su presupuesto al presidente del Tribunal Superior de Justicia para su inclusión en el proyecto de presupuesto del Poder Judicial del Estado. Asimismo, el tribunal expedirá su reglamento interno y los acuerdos generales que requiera para su adecuado funcionamiento. 11. Los servidores públicos a que se refiere el artículo 107 de la Constitución del Estado de Tlaxcala tendrán la obligación de presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes en los términos que determine la ley. 12. En cuanto a la prescripción para exigir la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, en concordancia con el texto de la Constitución Federal, se determina que cuando se trate de faltas administrativas no graves, sea de 3 años y tratándose de faltas administrativas graves o faltas de particulares, la prescripción sea de 7 años. 13. En cuanto a las faltas administrativas graves, serán investigadas y substanciadas por el órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado y los órganos internos de control, según corresponda, a fin de que sean resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Por lo que hace a las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control. 14. En cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución Federal, los entes públicos, estatales y municipales deberán contar con órganos internos de control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos, así como presentar las denuncias por hechos
u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 15. El Sistema Estatal Anticorrupción contará con un comité coordinador integrado por los titulares del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Contraloría del Ejecutivo, del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, del magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, por un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y por un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá. 16. El comité coordinador estará encargado de establecer mecanismos de coordinación entre las autoridades estatales, municipales y federales, diseñar y promover políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan, determinar los mecanismos de suministros, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes del Estado y sus municipios. Establecer las bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades del Estado y sus municipios en materia de fiscalización y control de los recursos públicos y elaborar un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones, así como de la aplicación de políticas y programas en la materia. 17. Por su parte, el Comité de Participación Ciudadana estará integrado por 5 ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción, que serán designados en los términos que establezca la ley. Con lo antes narrado, las comisiones suscritas emiten los siguientes considerandos. Primero, el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece que las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. Asimismo, en el diverso 54, fracción 2 de la máxima ley de esta entidad federativa, se dispone que es facultad del Congreso Estatal reformar, abrogar, derogar y adicionar las leyes o decretos vigentes en el Estado de conformidad con su competencia. La citada clasificación de las resoluciones que emite este poder soberano es retomada en sus términos en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, disposición legal que en su apartado A, fracción primera, menciona: 1. Reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Segundo, en el artículo 38, fracciones 1 y 7 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se prevén las atribuciones genéricas de las comisiones ordinarias del Poder Legislativo local para recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados, así como para cumplir con las formalidades legales en la tramitación y resolución de los asuntos que les sean turnados respectivamente. Concretamente, por lo que hace a la competencia de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, en el diverso 49 del mismo reglamento, se prevé que le corresponde: 1. Elaborar y presentar los proyectos de iniciativa, reforma o adiciones de leyes hacendarias, fiscales y de fiscalización de recursos públicos del Estado y de los municipios, disposición que en el particular resulta aplicable por analogía. Tratándose de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, en el artículo 57 del ordenamiento reglamentario invocado se establece que le corresponde el conocimiento de los asuntos siguientes: 2. De las iniciativas de reformas, adiciones y derogaciones a la Constitución. Finalmente, por cuanto hace a la Comisión de Información Pública y Protección de Datos Personales, atento a lo previsto en el diverso 62 bis
del reglamento en cita le corresponden: 3. Elaborar los proyectos de iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución, a la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala y demás leyes en la materia. Y 4. Elaborar los dictámenes con proyecto de decreto o acuerdos sobre los asuntos que les sean turnados, según sea el caso. Por ende, dado que la materia a analizar consiste en 5 iniciativas tendientes a reformar, adicionar y derogar en su caso diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado, todas con el propósito de proveer la creación del Sistema Estatal Anticorrupción con la denominación de Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, lo cual implica una transformación en el régimen jurídico de la fiscalización de los recursos públicos, así como en el ámbito de la transparencia en el manejo de estos y en general de la actuación de los servidores públicos y de los particulares, en los ámbitos administrativo y de procuración y administración de justicia. Es de concluirse que las comisiones suscritas son competentes para dictaminar al respecto. Tercero, en este sentido, el sistema propuesto resulta de la concomitancia de las distintas iniciativas de crear una instancia con capacidad de mejora continua del desempeño de la administración estatal, además de tener la capacidad técnica y objetiva para evaluar el desempeño del servidor público en el marco de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones, por lo cual estos mismos principios resultan imperantes y aplicables para los particulares que se ubiquen en cualquiera de estos supuestos, en especial cuando se afecte a la hacienda pública o el patrimonio de los entes públicos locales o municipales. Este dictamen reconoce que el diseño legislativo de combate a la corrupción debe ser el idóneo para alcanzar mayores esquemas de buen gobierno. Es así como deben fortalecerse los controles internos y externos para combatir a la corrupción bajo un esquema legal homogéneo y de coordinación en el actuar de las autoridades competentes. El diseño legislativo hará del sistema una instancia incluyente en los órdenes de gobierno al establecer como requisito indispensable para su funcionamiento la participación ciudadana. 4. Establecido lo anterior y derivado del análisis realizado por las comisiones dictaminadoras con relación a las propuestas concretas de los grupos parlamentarios iniciadores, se razona en los términos siguientes. Primero, las Comisiones Unidas han dictaminado de manera congruente para realizar las reformas a la Constitución local en materia de corrupción, como en el último párrafo del artículo 113 de nuestra Carta Magna lo establece. Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. El sistema homologa acciones entre los órdenes de gobierno para la generación de mayores estándares de integridad pública y combate a la corrupción. En este sentido, se analiza la importancia de la labor que realizan los servidores públicos, ya que a ellos les corresponde salvaguardar la soberanía, procurar y administrar la justicia, garantizar el orden, la seguridad y la paz, asegurar la prestación de los servicios públicos y procurar el bienestar de la sociedad y las personas que lo integran. Por tal motivo, consideramos que el combate a la corrupción tiene que ver con disposiciones proporcionales sobre la base de procedimientos eficaces, basados en la ética, la prevención de conductas relacionadas con actos de corrupción, de la participación ciudadana, la observancia de las leyes y la racionalidad de las sanciones, entre otros aspectos. Estas comisiones dictaminadoras consideran que el sistema anticorrupción del Estado de Tlaxcala será la instancia de coordinación entre las autoridades locales de los órdenes de gobierno competentes en la prevención,
detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. El sistema en mención contará con un comité coordinador integrado por el presidente del Comité de Participación Ciudadana, titular del órgano de fiscalización superior del Estado de Tlaxcala, el titular de la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, responsable del control interno, el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el consejero presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y el representante del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala. Al comité coordinador del sistema corresponderá la instauración de mecanismos de coordinación con los entes públicos, el diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan. La determinación de los mecanismos de abastecimiento, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno. El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos y la elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia. Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al comité coordinador sobre la atención que brinden a los mismos. Por todo lo anteriormente expuesto, las comisiones dictaminadoras se permiten someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto. Gracias, señor presidente. En apoyo a la lectura, se pide al diputado Alberto Amaro Corona de continuidad con dicha lectura. Compañeras, compañeros diputados, buen día. Con su venia, señor presidente, señores de los medios de comunicación, vamos a continuar con la lectura del proyecto. Proyecto de decreto, artículo único, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46, fracción 1 y 54, fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción 2 y 10, apartado A, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se reforma la fracción 6 del artículo 35, los incisos D y E de la fracción 17, el párrafo primero y el inciso B de la fracción 27 y la fracción 60 del artículo 54, la fracción 7 del artículo 60, del párrafo primero del artículo 79, el párrafo cuarto del artículo 85, la fracción cuarta del artículo 89, el párrafo sexto del artículo 95, el párrafo segundo del artículo 104, el párrafo primero y segundo del artículo 105, la denominación del título 11
de la denominación del capítulo 1 del título 11, el párrafo primero del artículo 107, el párrafo segundo del artículo 108, la fracción cuarta del artículo 109, el párrafo primero del artículo 110, se adiciona el inciso F a la fracción 17, las fracciones 61 y 62, al artículo 54, un capítulo 2 denominado del Tribunal de Justicia Administrativa, con su artículo 84 bis, recorriendo el capítulo subsecuente al título 6, un párrafo sexto, recorriéndose el actual párrafo sexto para en lo subsecuente ser párrafo séptimo del artículo 85, los párrafos segundo, tercero y quinto, recorriéndose el actual párrafo segundo para en lo subsecuente ser párrafo cuarto del artículo 105, el párrafo segundo al artículo 106, el párrafo tercero al artículo 107, el artículo 111 bis, el capítulo 2 denominado del Sistema Estatal Anticorrupción, con el artículo 112 bis. El título 11, y se deroga la fracción 5 del artículo 109, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para quedar como sigue. Artículo 35, del 1 al 5 queda como están. 6, no ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia ni del Tribunal de Justicia Administrativa. El 7, el 8 quedan como están. Artículo 54, del 1 a la fracción 16, 17 quedan como están. En el inciso, la fracción 17 del inciso A al inciso C quedan como están, y se adiciona la fracción D, expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial para los poderes del Estado, entidades, órganos autónomos y municipios, a fin de garantizar su armonización contable a nivel estatal. Evaluar el desempeño del órgano de fiscalización superior, para lo cual recibirá y sancionará el programa operativo anual, así como un informe trimestral sobre la evaluación de sus trabajos de fiscalización. Expedir la ley que regule la organización y facultades del órgano de fiscalización superior. 27. Nombrar, evaluar y en su caso ratificar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, sujetándose a los términos que establecen esta Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, salvaguardando en los procesos los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, acceso a la información, publicidad, equidad e independencia del Poder Judicial del Estado. En el procedimiento referido en el párrafo que antecede, se deberán observar las bases siguientes. Inciso A. Una vez cumplido el plazo para el que fueron designados,
los magistrados podrán ser ratificados por un periodo igual, el Congreso con la aprobación de las 2/3 partes del total de los diputados que integran la legislatura y previa opinión del Consejo de la Judicatura sobre el desempeño del magistrado correspondiente. Resolverá sobre la ratificación o remoción con anticipación de 90 días naturales a la fecha en que expire el plazo de ejercicio. Inciso B. En caso de que exista la necesidad de designar a un nuevo o nuevos magistrados, se atenderá lo dispuesto en los artículos 83, 84 y 84 bis de esta Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Fracción 28 a las 59 quedan como están, y las 60, expedir las leyes necesarias para la coordinación del sistema estatal anticorrupción a que se refiere el artículo 112 bis de esta Constitución. 61, designar por el voto de las 2/3 partes de sus integrantes presentes a los titulares de los órganos internos de control de los órganos autónomos reconocidos en esta Constitución que ejerzan recursos de presupuesto de egresos del Estado. Y 62, los demás que le confieren esta Constitución y las leyes. Artículo 60, de la fracción 1 a la fracción 6 quedan igual. La fracción 7, no ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ni magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa. La fracción 18 a la 20 quedan como están. Artículo 79, el ejercicio del Poder Judicial se depositará en un Tribunal Superior de Justicia, que es el órgano supremo. Es un Tribunal de Justicia Administrativa en juzgados del primer instante y contará además con un Consejo de la Judicatura y un Centro Estatal de Justicia Alternativa, con las atribuciones que le señalen esta Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial y las demás leyes que expida el Congreso del Estado. Título 6, capítulo 2 del Tribunal de Justicia Administrativa. Artículo 84 bis. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala es un órgano público especializado que forma parte del Poder Judicial del Estado, dotado de autonomía técnico y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y los recursos para impugnar sus resoluciones. Tendrán a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal, municipal y las particulares, imponer en los términos que disponga la ley las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven
de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda público estatal, municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales, en los términos que establezca la legislación correspondiente. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala estará integrado por 3 magistrados propuestos por el gobernador del Estado, ratificados por el voto de las 2/3 partes del total de los integrantes de la legislatura del Congreso del Estado. La propuesta y ratificación se sujetarán al procedimiento establecido para el nombramiento de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Durarán en su encargo 6 años y solo podrán ser ratificados de su cargo por las causas solo podrán ser removidos de su cargo por las causas graves que señale la ley. Para ser magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado deberán cumplir los mismos requisitos que para ser nombrado magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado. El tribunal propondrá su presupuesto al presidente del Tribunal Superior de Justicia para su inclusión en el proyecto de presupuesto del Poder Judicial del Estado. Asimismo, el tribunal deberá expedir su reglamento interno y los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento. Capítulo 3, artículo 85. Los consejeros serán designados en términos de la presente Constitución y a excepción del presidente durante el cargo 3 años y podrá ser ratificado único y exclusivamente por un periodo igual al que fuera nombrado, previa evaluación y entrevista practicada por quien los designó, que de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita, los consejeros no representarán a quien los designó y ejercerán su función con independencia e imparcialidad durante su encargo. Solo podrán ser removidos en los términos del título 11 de la presente Constitución. La administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado corresponderán a una comisión de consejo de la Judicatura. Las decisiones y resoluciones del Consejo serán impugnadas por la vía administrativa o jurisdiccional que corresponda. Artículo 89. Del 1 a la fracción 3 quedan como están. Fracción 4. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia ni los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. De la fracción 5 a la 10 quedan como están. Artículo 95. En el párrafo 5 queda de la siguiente forma: el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones contará con un órgano interno de control con autonomía técnica y de gestión. Tendrá a su cargo la fiscalización de todos los ingresos y egresos del instituto. El titular del órgano interno del control del instituto será designado por el Congreso del Estado por el voto de las 2/3 partes del total de los integrantes de la legislatura. Durará en su cargo 4 años y podrá ser reelecto por un periodo más.
tendrá el nivel de una dirección ejecutiva. Asimismo, mantendrá la coordinación técnica necesaria con las entidades de fiscalización superior, federal y estatal. Apartado A, apartado B, artículo 104. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. Son sujetos de fiscalización superior los poderes del Estado, los municipios, entidades, organismos autónomos y en general cualquier persona pública o privada que haya recaudado, administrado, manejado o ejecutado recursos públicos. Artículo 105. El órgano de fiscalización superior tendrá a su cargo fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda, de manera el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los poderes del Estado, municipios, organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas presentados a través de los informes que rindan en los términos que disponga la ley. El órgano de fiscalización superior podrá solicitar de información que estime necesario por la revisión de ejercicio fiscal y cuenta pública a las entidades fiscalizadas, así como a los servidores públicos estatales o municipales, particulares o cualquier figura jurídica que reciba recurso estatal o municipal, y podrá imponer las sanciones previstas en la ley de la materia en casos de incumplimiento. El órgano de fiscalización superior fiscalizará los recursos estatales y municipales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos, mandatos públicos y privados o cualquier otra figura jurídica de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de autoridades u otras autoridades de los derechos de los usuarios del sistema financiero. El órgano de fiscalización superior participará en los procesos de entrega-recepción de los poderes del Estado, municipios, órganos autónomos y demás entes públicos fiscalizables en los términos que disponga la ley. El órgano de fiscalización superior tendrá a su cargo la investigación y, en su caso, sustanciación de los actos o omisiones de los sujetos fiscalizados que pudieran incurrir en alguna responsabilidad administrativa grave. Realizará la promoción ante las autoridades competentes para la imposición de sanciones que correspondan a los servidores públicos estatales y municipales, así como a los particulares. Artículo 104, de la fracción 1 a la fracción 7 quedan como están, y el último párrafo queda de la siguiente forma: durante el ejercicio de su encargo, el auditor de fiscalización superior no podrá formar parte de algún partido político ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo
las no remuneradas en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia. Es cuanto, señor presidente. Para concluir con la lectura, se concede el uso de la palabra al diputado Ignacio Ramírez Sánchez. Con su permiso, señor presidente. Título 11 de los servidores públicos y los particulares. Capítulo 1 de las responsabilidades de los servidores públicos. Artículo 107. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los funcionarios y empleados de los poderes judicial, legislativo y en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública, estatal o municipal, así como a los órganos públicos autónomos, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones, así como aquellas personas que tengan a su cargo o se les transfiere el manejo o administración de los recursos públicos. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de los recursos públicos y de la deuda pública. Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determinen las leyes. Artículo 108. El Congreso expedirá la ley que determine las responsabilidades y sanciones de los servidores públicos y particulares. Señalará las causas y procedimientos, así como las autoridades competentes para tales efectos. Artículo 109, fracción cuarta. A través del juicio político se impondrán las sanciones de destitución del cargo y de inhabilitación para desempeñar algún empleo, cargo o comisión en el servicio público por el término que señale la ley, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en el perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Fracción quinta se deroga. Artículo 110. Los servidores públicos y los particulares serán responsables por los delitos en que incurran, los que serán perseguidos y sancionados en términos de la legislación penal. Al gobernador del Estado solo podrá iniciarse juicio de procedencia de causa y desafuero por delitos graves del orden común. Artículo 111 bis. El órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado y los órganos internos de control de las entidades estatales y municipales son competentes para investigar y sustanciar las denuncias y procedimientos oficiosos sobre actos u omisiones que podrían constituir faltas administrativas graves, y el Tribunal de Justicia Administrativa será el órgano competente de su resolución. Las demás faltas y sanciones administrativas serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control de cada entidad estatal o municipal. Para la investigación, sustanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los integrantes del Poder Judicial del Estado, se observará lo previsto en el artículo 79 de esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones del órgano de fiscalización superior en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos. La prescripción para exigir la responsabilidad administrativa por causas no graves será de 3 años y tratándose de faltas administrativas graves o faltas de particulares será de 7 años. Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante el Congreso del Estado respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo. Capítulo 2 del Sistema Estatal Anticorrupción. Artículo 112 bis.
El Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala es la instancia de coordinación entre las autoridades estatales y municipales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos en el Estado. Participará, colaborará y asistirá en las funciones al Sistema Nacional Anticorrupción en los términos previstos por la ley. Para el cumplimiento de su objeto, el Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala se sujetará a las siguientes bases mínimas. Primero, contará con un comité coordinador que estará integrado por los titulares del órgano de fiscalización superior, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Contraloría del Ejecutivo, del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, así como por un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y por un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá. Segundo, el Comité de Participación Ciudadana deberá integrarse por 5 ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley. Y tercero, corresponderá al Comité Coordinador en los términos que determine la ley: a. el establecimiento de mecanismos de coordinación entre las autoridades estatales, municipales y federales; b. el diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan; c. la determinación de los mecanismos de suministros, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes del Estado y sus municipios; d. el establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades del Estado y sus municipios en materia de fiscalización y control de los recursos públicos; e. la elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas de la materia. Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como el mejoramiento de su desempeño y control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al comité sobre la atención que brinden a las mismas en los términos previstos en la ley. Artículos transitorios. Primero, en términos de lo previsto por el artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente decreto a los 60 municipios, a los 60 ayuntamientos del Estado de Tlaxcala para el debido cumplimiento de este precepto. Segundo, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en los siguientes artículos transitorios. Tercero, el Congreso del Estado deberá expedir las leyes y realizar las adecuaciones correspondientes a la legislación secundaria que resulten aplicables a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el presente decreto. Cuarto, la Sala Unitaria Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala continuará funcionando con su estructura, organización y facultades actuales hasta en tanto la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, por lo que el magistrado que integra la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala en funciones continuará en su cargo por el periodo para el cual fue designado. Durante ese periodo, 1. Los recursos humanos, financieros, materiales y presupuestales de la Sala Unitaria Administrativa continuarán formando parte del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala conforme a su estructura orgánica actual. 2. El magistrado adscrito a la Sala Unitaria Administrativa del Tribunal Superior de Justicia continuará en funciones con las facultades actuales. Para la creación en su momento del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala deberán considerarse que 1. El magistrado titular de la Sala Unitaria Administrativa del Tribunal Superior de Justicia continuará como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, con los derechos adquiridos al momento de su designación, exclusivamente por el tiempo que haya sido nombrado, en términos de lo dispuesto por el artículo 8º transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción, publicado
en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de mayo del 2015. 2. Los recursos humanos, financieros, materiales y presupuestales de la Sala Unitaria Administrativa pasarán a formar parte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y de aquellos que le designe la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tlaxcala. 3. El personal adscrito a la Sala Unitaria Administrativa conservará y le serán respetados sus derechos adquiridos desde la fecha de su ingreso. 5. Se faculta a la Secretaría de Planeación y Finanzas para dotar de los recursos económicos que se requieran para la implementación del presente decreto. 6. Una vez que entren en vigor las leyes secundarias que tengan relación con el sistema estatal anticorrupción, el Tribunal Superior de Justicia y la Procuraduría General de Justicia deberán realizar las adecuaciones respectivas a su marco jurídico. 7. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Legislativo, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcal, a los 14 días del mes de junio del año 2017, por la Comisión de Finanzas y Fiscalización, el diputado Alberto Amaro Corona, diputada María Guadalupe Sánchez Santiago, diputado José Martín Rivera Barrios, diputado Mariano González Aguirre, diputado Delfino Suárez Piedras, diputado Jesús Portillo Herrera, diputado Héctor Israel Ortiz Ortiz, diputado J. Carmen Corona Pérez, diputada Yasmín del Razo Pérez, por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, diputado Ignacio Ramírez Sánchez, diputada Floria María Hernández Hernández, diputada Sandra Corona Padilla, diputado Carlos Morales Vadillo, diputado Agustín Navahuerta, diputado Fidel Águila Rodríguez, diputado Héctor Israel Ortiz Ortiz, por la Comisión de Información Pública y Protección de Datos Personales, diputado Enrique Padilla Sánchez, diputado J. Carmen Corona Pérez, diputado Humberto Coutle Tecuapacho. Es cuanto, señor presidente. Queda de primera lectura el dictamen con proyecto de decreto presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, la de Información Pública y Protección de Datos Personales y la de Finanzas y Fiscalización. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Enrique Padilla Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito, con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y, en su caso, aprobación. Se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano diputado Enrique Padilla Sánchez, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse a manifestar su voluntad de manera económica. Se informa el resultado de la votación, 21 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Se informa el resultado de la votación, 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto y se procede a su discusión, votación y, en su caso, aprobación. Con fundamento en el artículo 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general el dictamen con proyecto de decreto. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 en contra que deseen referirse al dictamen con proyecto de decreto sometido a discusión
en lo general. Se concede el uso de la palabra al diputado Juan Carlos Sánchez García. Con el permiso de la mesa directiva, con fundamento en el artículo 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se reserven los artículos 54, fracción sexagésima primera, 79, 84 bis, 85, 111 bis, en cuanto al régimen transitorio, el artículo cuarto, segundo párrafo, penúltimo y último párrafo de dicho artículo transitorio del proyecto de dictamen dado a conocer. Del artículo 54, fracción sexagésima primera, con base en las consideraciones siguientes. No se considera pertinente que el Congreso designe a los titulares de los órganos internos de control de los órganos públicos autónomos reconocidos en esta Constitución, porque violaría su autonomía. Esta implica la no intromisión de un tercero en las decisiones o en la estructura interna de dichos órganos. Es por lo anterior que se propone se elimine del dictamen la fracción sexagésima primera, porque atenta a la autonomía de los órganos autónomos. De no eliminarse la presente fracción, se propone que para la designación de los titulares de los órganos internos de control sea mediante votación calificada de las terceras partes de la totalidad de los integrantes de esta legislatura. Del artículo 79 reservado, consideramos que de acuerdo al artículo 116, fracción quinta de la Constitución Federal, el Tribunal de Justicia Administrativa Local deberá contar con plena autonomía, lo que se contrapone con el proyecto propuesto. Y por otro lado, el artículo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa establece que ese tribunal es un órgano jurisdiccional con autonomía para emitir sus fallos y con jurisdicción plena. Se propone eliminar el texto adicionado en el artículo 79, es decir, suprimir lo siguiente: en un Tribunal de Justicia Administrativa. Es cuanto, diputado presidente. Se concede el uso de la voz a la diputada María Guadalupe Sánchez Santiago. Con su permiso, señor presidente de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados. Se reserva el artículo 84 bis con base en las consideraciones siguientes. Es inconstitucional la reforma propuesta en razón de que establece que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado dependa del Poder Judicial de la entidad. Violenta el artículo 116, fracción quinta de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece que dicho tribunal debe contar con plena autonomía, lo cual se robustece con lo previsto en el artículo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que prevé: este tribunal es un órgano jurisdiccional con autonomía para emitir sus fallos y con jurisdicción plena, por lo que consideramos que la propuesta de dictamen da pie a la interposición de acciones de inconstitucionalidad por los entes legitimados a nivel federal y local para su interposición, por lo que proponemos quede en los siguientes términos. Artículo 84 bis. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala es un órgano jurisdiccional autónomo, con personalidad jurídica, patrimonio propio, para dictar sus resoluciones y establecer su organización y funcionamiento. Tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal, municipal y los particulares, imponer en los términos que disponga la ley
las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública estatal, municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales en los términos que establezca la legislación correspondiente. Por cuanto hace a las causas de remoción que prevé el artículo reservado, se propone establecer que los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa no solo se limiten a la ley, sino que también se vinculen con las causas de remoción previstas para los magistrados del Tribunal Superior de Justicia establecidas en la Constitución local. Proponemos quede en los siguientes términos. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala estará integrado por 3 magistrados propuestos por el gobernador del Estado y ratificados por el voto de las 2/3 partes del total de los integrantes de la legislatura del Congreso del Estado. La propuesta y ratificación se sujetarán al procedimiento establecido para el nombramiento de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Durarán en su cargo 6 años y solo podrán ser removidos de su cargo por las causas que establece esta Constitución en términos del artículo 79, último párrafo, y las que señale la ley. En relación al presupuesto del Tribunal de Justicia Administrativa, que señala el artículo reservado, se estima que este párrafo es inconstitucional y contrario a lo que expresa el artículo 116, fracción quinta de la Carta Magna, toda vez que no es admisible que un órgano de impartición de justicia administrativa local, cuya autonomía la establece la Constitución Federal, quede supeditado al presupuesto del Poder Judicial del Estado, lo cual indudablemente puede dar lugar a la promoción de acciones de inconstitucionalidad contra dicha porción normativa que seguramente resultarán fundadas. Es de destacar que al respecto la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa establece lo siguiente: de acuerdo a lo señalado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el tribunal se sujetará a las siguientes reglas. Fracción primera, ejercerá directamente su presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, sin sujetarse a las disposiciones emitidas por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública. Segunda, autorizará las adecuaciones presupuestarias sin requerir la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando no rebase su techo global aprobado por la Cámara de Diputados. Fracción tercera, determinará los ajustes que correspondan a su presupuesto en caso de disminución de ingresos durante el ejercicio fiscal. Y cuarta, realizará los pagos, llevará la contabilidad y elaborará sus informes a través de su propia tesorería. Por lo que se propone quede en los siguientes términos. El tribunal elaborará su presupuesto para su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos del Estado. Asimismo, el tribunal deberá expedir su reglamento interno y los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento. Reserva al artículo 85 con base en las consideraciones siguientes. La redacción que se propone en el dictamen respecto del penúltimo párrafo del artículo 85 es inconstitucional porque quebranta el contenido del artículo 116, fracción quinta de la Carta Magna, que prevé
que el órgano de impartición de justicia administrativa local debe ser autónomo, lo cual implica que un órgano autónomo no puede ser administrado, vigilado ni disciplinado por un ente externo como lo es una comisión del Consejo de la Judicatura, como lo propone el dictamen a votar, ya que la autonomía implica la facultad de poder decidir por sí mismo, administrarse y vigilarse sin injerencia de un tercero. Por lo que se propone se elimine el penúltimo párrafo de este artículo reservado. Es cuanto, señor presidente. Se concede el uso de la palabra a la diputada Dulce María Hortensia Mastranzo Corona. Buenas tardes, compañeros diputados. Del artículo 111 bis del dictamen que nos ocupa, se propone hacer remisión de la ley de materia para el ejercicio de las facultades del órgano de fiscalización superior y de los órganos internos de control de las entidades estatales y municipales. De la misma forma, hacer remisión a la ley respecto a las resoluciones que imita el Tribunal de Justicia Administrativa respecto de causas graves. Para quedar como sigue. El artículo 111 bis del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado y los órganos internos de control de las entidades estatales y municipales, en términos de los que se disponga la ley, son competentes para investigar y sustanciar las denuncias y procedimientos oficiosos sobre otros o omisiones que podrán constituir faltas administrativas graves y del Tribunal de Justicia Administrativa. En términos de lo que se disponga la ley, será el órgano competente de su resolución. En cuanto al cuarto párrafo del artículo 111 bis de la propuesta de dictamen, se estima que solo debe referirse el lapso temporal, distinguiéndose las responsabilidades administrativas por causas graves y no graves, sin distinguir en cada supuesto, si se trata de responsabilidades de servidores públicos o de particulares. En tal sentido, solo se debe regular a nivel constitucional la prescripción respecto a las causas graves y no graves, para quedar como sigue. Artículo 111 bis, párrafo cuarto, la prescripción para exigir la responsabilidad administrativa por causas no graves será de 3 años, tratándose de faltas administrativas graves, y será de 7 años. En cuanto al régimen transitorio del dictamen que nos ocupa, se proponen modificaciones del artículo cuarto, primer párrafo número 1, que se refiere a que los recursos humanos, financieros, materiales y presupuestales de la Sala Unitaria Administrativa continuará formando parte del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, lo que indudablemente es lo contrario del artículo 116, fracción quinta de la Constitución Federal, conforme a las razones expuestas en las observaciones que anteceden en cuanto a la creación del Tribunal de Justicia Administrativa, por lo que proponemos eliminar el número 1 del primer párrafo del artículo cuarto transitorio. En cuanto al párrafo segundo, numeral 2 y 3 del artículo cuarto transitorio, se propone modificarlos para que no se produzca una intromisión en los bienes del Poder Judicial del Estado, quedando en los siguientes términos. Artículo cuarto transitorio, párrafo segundo, numeral 2, los recursos humanos, financieros, materiales y presupuestales del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado serán determinados por dicho tribunal por base en el presupuesto que le asigne la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tlaxcala. Numeral 3. El personal adscrito a la Sala Unitaria Administrativa conservará y le serán respetados sus derechos adquiridos desde la fecha de su ingreso,
ya sea que opten por continuar en el Poder Judicial local o, en su caso, elijan formar parte del Tribunal de Justicia Administrativa. Es cuanto, señor presidente. En vista de que ningún ciudadano diputado más desea referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de decreto dado a conocer, se somete a votación en lo general. Se pide a los ciudadanos diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal, y para ello se les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho de esta presidencia. Ortiz, a favor en lo general. Padilla Sánchez, a favor. Suárez Piedras, a favor. Nava Huerta, a favor. Corona Sandra, sí. Fidel Águila Rodríguez, sí. Mariano González, a favor. Ramírez Sánchez, sí. Martín Rivera, a favor. Humberto Cuauhtémoc de Tecuapacho, a favor. Arévalo Lara Arnulfo, a favor. Sánchez García Juan Carlos, a favor en lo general. Sánchez Santiago María Guadalupe, sí en lo general, no en lo particular. Carlos Morales Vadillo, en lo general sí, con las reservas. Alberto Amaro, sí. Hernández Hernández, a favor. Adrián Suchitemo, sí. Corticón Cihuaucle, a favor. Sandoval Vega Itzuri Fernanda, a favor. Del Razo Pérez, Yasmín, sí. ¿Falta algún diputado por emitir su voto? ¿Falta algún diputado por emitir su voto? Esta mesa procede a manifestar su voto. J. Carmen Corona, sí. Cova Brindis Heréndira, sí. Antonio Ortiz Nahum, a favor en lo general. Dulce María Mastranzo, a favor en lo general, no en lo particular. Se informa el resultado de la votación: 24 votos a favor, 0 en contra. De conformidad con la votación emitida en lo general, se declara aprobado el dictamen con proyecto de decreto por mayoría de votos. Con fundamento en el artículo 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo particular el dictamen con proyecto de decreto. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 en contra que desean referirse al dictamen con proyecto de decreto sometido a discusión en lo particular.
Se concede el uso de la palabra al diputado Juan Carlos Sánchez García. Del artículo 54, fracción 61ª, con base en las consideraciones siguientes, no se considera pertinente que el Congreso designe a los titulares de los órganos internos de control de los órganos públicos autónomos reconocidos en esta Constitución, ya que violaría su autonomía, porque esta implica la no intromisión de un tercero en las decisiones o en la estructura interna de dichos órganos. Es por lo anterior que se propone se elimine del dictamen la fracción 61ª, porque atenta a la autonomía de los órganos autónomos. De no eliminarse, la presente fracción se propone que para la designación de los titulares de los órganos internos de control sea mediante votación calificada de las dos terceras partes de la totalidad de los integrantes de esta legislatura. Y del artículo 79, reservado, consideramos que, de acuerdo al artículo 116, fracción 5ª de la Constitución Federal, el Tribunal de Justicia Administrativa Local deberá contar con plena autonomía, lo que se contrapone con el proyecto propuesto. Por otro lado, el artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa establece que ese tribunal es un órgano jurisdiccional con autonomía para emitir sus fallos y con plena jurisdicción, por lo cual se propone eliminar el texto adicionado en el artículo 79, es decir, suprimir lo siguiente: en un tribunal de justicia administrativa. Es cuanto, diputado. Se concede el uso de la palabra a la diputada María Guadalupe Sánchez Santiago. Se concede el uso de la palabra a la diputada Dulce María Hortensia Mastranzo Corona. Del artículo 111 bis del dictamen que nos ocupa, se propone hacer revisiones a la ley de la materia para el ejercicio de facultades de órganos de fiscalización superior y de los órganos internos de control de las entidades establecidas y municipales. De la misma forma, hacer la remisión a la ley respecto a las resoluciones que emita el Tribunal de Justicia Administrativa respecto de causas graves. Para quedar como sigue, el artículo 111 bis, el órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado y del órgano interno de control de las entidades estatales y municipales, en términos de los que disponga la ley, son competentes para investigar y sustanciar las denuncias o procedimientos oficiosos, sobre todo, o omisiones que podrán construir faltas administrativas graves y de Tribunal de Justicia y Administrativa. En términos de lo que se disponga la ley, será el órgano competente de su resolución. En cuanto al cuarto párrafo del artículo 111 bis de la propuesta del dictamen, se estima que solo deben referirse al lapso temporal, distinguiendo las responsabilidades administrativas por causas graves y no graves, sin distinguir en cada supuesto si se trata de responsabilidades de servidores públicos o de particulares. En tal sentido, solo se debe regular a nivel constitucional la prescripción respecto a las causas graves y no graves. Para quedar como sigue, el artículo 111 bis, párrafo cuarto, la prevención para exigir las responsabilidades administrativas por causas no graves serán de 3 años. Tratándose de faltas administrativas graves, serán de 7 años.
En cuanto al régimen transitorio del dictamen que nos ocupa, se propone modificaciones del artículo 4, primer párrafo, numeral 1, que se refiere a los recursos humanos, financieros, materiales y presupuestales de la Sala Unitaria Administrativa. Continuará formando parte del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, lo que indudablemente es contrario al artículo 116, fracción quinta de la Constitución Federal, conforme a las razones expuestas en las observaciones que anteceden en cuanto a la creación del Tribunal de Justicia Administrativa, por lo que proponemos eliminar el numeral 1 del primer párrafo del artículo 4 transitorio. En cuanto al párrafo segundo, numeral 2 y 3 del artículo cuarto transitorio, se propone modificarlo para que no se produzca una intromisión de los bienes del Poder Judicial del Estado, quedando en los siguientes términos. Artículo 4 transitorio, párrafo segundo, numeral 2. Los recursos humanos, financieros, materiales y presupuestales del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado serán determinados por dicho tribunal con base en el presupuesto que le asigne la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tlaxcala. Numeral 3. El personal adscrito a la Sala Unitaria Administrativa conservará y le será respetado sus derechos adquiridos desde la fecha de su ingreso, ya que apten por continuar en el Poder Judicial local o, en su caso, elijan formar parte del Tribunal de Justicia Administrativa. ¿Es cuánto, señor presidente? Se concede el uso a la diputada María Guadalupe Sánchez Santiago. Gracias, señor presidente. Reservamos el artículo 84 bis con base en las consideraciones que expusimos. También en relación al presupuesto del Tribunal de Justicia Administrativa, que señala el artículo reservado, se estima que este párrafo es inconstitucional y contrario a lo que expresa el artículo 116, fracción quinta de la Carta Magna, toda vez que es inadmisible que un órgano de impartición de justicia administrativa local, cuya autonomía le establece la Constitución Federal, quede supeditado al presupuesto del Poder Judicial del Estado, lo cual indudablemente puede dar lugar a la promoción de acciones de inconstitucionalidad contra dicha porción normativa que seguramente resultarán infundadas. Se propone quede el artículo en siguientes términos. En cuanto al presupuesto, el tribunal elaborará su presupuesto para su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos del Estado. Asimismo, el tribunal deberá expedir su reglamento interno y los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento. También reservamos el artículo 85 con base en las consideraciones siguientes. La redacción que se propone en el dictamen respecto del penúltimo párrafo del artículo 85 es inconstitucional porque quebranta el contenido del artículo 116, fracción quinta de la Carta Magna, que prevé que el órgano de impartición de justicia administrativo local debe ser autónomo, lo cual implica que un órgano autónomo no puede ser administrado, vigilado ni disciplinado por un ente externo como lo es una comisión de consejo de la judicatura, como lo propone el dictamen a votar, ya que la autonomía implica la facultad de poder decidir por sí mismo, administrarse y vigilarse sin injerencia de un tercero, por lo que se propone se elimine el penúltimo párrafo de este artículo reservado. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional manifestó en toda la etapa prelegislativa su intención de participar en la construcción del sistema estatal anticorrupción. Desde un inicio presentó en esta tribuna su agenda legislativa en la que destacaba el tema anticorrupción. Siempre denominó al sistema como el Sistema Estatal Anticorrupción,
por la necesidad de facilitar a la ciudadanía su comprensión y, lo que es fundamental, nuestro compromiso como representantes populares de atender la insoslayable demanda ciudadana de enfrentar y combatir a la corrupción. En tiempo y forma, dimos primera lectura de nuestra iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en materia de combate a la corrupción. Asistimos a los foros que la Comisión de Información Pública y Protección de Datos Personales organizó en el Congreso, en los que escuchamos con atención las observaciones y aportaciones de funcionarios, de académicos, organizaciones empresariales, asociaciones civiles y ciudadanía en general, con la plena convicción de que serían escuchadas para que la legislación no solo saliera enriquecida con sus comentarios, sino que además fuera legitimada con las participaciones de diferentes sectores de la sociedad tlaxcalteca. Creemos que hoy en día el trabajo legislativo y el Congreso deben ser una instancia en la que, por su composición plural, la ciudadanía se sienta escuchada y representada con dignidad, y que esta soberanía no sea más un foro de acuerdos e intereses políticos partidistas y mucho menos de mandamientos autocráticos que nada favorecen la democracia de Tlaxcala. Mantuvimos la certidumbre de que concluiríamos en un dictamen de Comisiones Unidas de Finanzas y Fiscalización, Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, de Información Pública y Protección de Datos Personales, que recogiese no solo los mejores y más idóneos planteamientos de los grupos parlamentarios aquí representados, sino que también las más atinadas observaciones que se expusieron en los foros. Lamentablemente, viejas prácticas antidemocráticas lograron prevalecer en la elaboración del dictamen presentado en comisiones, prácticas que Acción Nacional reprueba porque nada favorecen en la edificación de un Tlaxcala moderno en todas sus instancias de gobierno y en todos los diversos aspectos del quehacer público. Acción Nacional refrenda nuevamente su compromiso y su convicción de que solo con el trabajo incluyente, con el trabajo en equipo, llegaremos todos a responderle al pueblo de Tlaxcala sus demandas más sentidas, que hoy en día son sin duda las de tener gobiernos más democráticos, transparentes y de rendición de cuentas. Es cuanto, señor presidente. De conformidad con la propuesta presentada por los ciudadanos diputados Juan Carlos Sánchez García, diputada Dulce María Hortensia Mastranzo Corona, diputada María Guadalupe Sánchez Santiago, se separan del proyecto de decreto los artículos 54, fracción 61ª, artículo 79, artículo 111 bis y cuarto transitorio, artículo 84 bis, penúltimo párrafo, para que sean discutidos. Claro, y 85. Gracias. En virtud de lo anterior, se procede en primer término a la aprobación de los artículos no reservados del dictamen con proyecto de decreto, y se pide a los ciudadanos diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal, y para ello se les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho de esta presidencia. Padilla Sánchez, sí. Suárez Piedras, por favor. Nava Huerta, sí. Corona Sandra, sí. Fidel Águila Rodríguez, sí. Mariano González, a favor. Ramírez Sánchez, sí. Martín Rivera, sí.
Cuauhtle de Guapacho, sí. Arevalo Lara Arnulfo, sí. Sánchez García, sí. Carlos Morales Vadillo, sí. Alberto Amaro, sí. Hernández Hernández Floria María, de acuerdo. Adrián Xochitemo, sí. César Freddy Coteconci, sí. En los no reservados, sí. ¿Falta algún diputado por emitir su voto? ¿Falta algún diputado por emitir su voto? Esta mesa procede a emitir su voto. Aixuri Fernanda Sandoval Vega, sí. Del Razo Pérez Yasmín, a favor. José Carmen Corona, sí. Cova Brindis, sí. Atonal Naum, sí. Dulce María Mastranzo, sí. Se informa el resultado de la votación, 23 votos a favor, 0 en contra. De conformidad con la votación emitida, se declaran aprobados en lo particular los artículos que no fueron reservados del dictamen con proyecto de decreto por mayoría de votos. Se continúa con la aprobación de los artículos que fueron reservados por las propuestas presentadas por los diputados Juan Carlos Sánchez García, Dulce María Hortensia Mastranzo Corona y la diputada María Guadalupe Sánchez Santiago. Se somete a discusión la propuesta formulada por los ciudadanos diputados Juan Carlos Sánchez García, Dulce María Hortensia Mastranzo Corona y la diputada María Guadalupe Sánchez Santiago, en la que solicita se modifique el artículo 54, fracción 61, artículo 79, artículo 84 bis, último párrafo, artículo 111 bis y artículo 85, artículo cuarto, transitorio. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 en contra que deseen referirse a la propuesta dada a conocer. En vista de que ningún ciudadano diputado desea referirse en pro o en contra de la propuesta, se somete a votación. Se solicita a los ciudadanos diputados que sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho de esta presidencia. Padilla Sánchez en contra de la propuesta de la diputada Guadalupe Sánchez Santiago, en contra de la propuesta del diputado Juan Carlos Sánchez y en contra de la propuesta de Dulce María Mastranzo. Suárez Piedras Delfino, en contra. Nava Huerta Agustín, en contra. Corona Sandra, no. Fidel Águila Rodríguez, a favor. Mariano González, en contra. Ramírez Sánchez, no. Martín Rivera, no. Humberto Cuauhtle de Guapacho, no. Arevalo Lara Arnulfo, no.
Sánchez García Juan Carlos, a favor. Sánchez Santiago María Guadalupe, a favor. Carlos Morales Vadillo, a favor. Alberto Amaro, no. Hernández Floria María, negativa. Adrián Xochitemo, no. César Freddy Cuaticonsi, no. ¿Falta algún diputado por emitir su voto? ¿Falta algún diputado por emitir su voto? Esta mesa continúa con la manifestación de su voto. Aitzuri Fernanda Sandoval Vega, no. Del Razo Pérez Yasmín, no. J. Carmen Corona, no. Jova Brindis, no. Antonio Naum, no. Dulce María Mastranzo, sí, a favor. Se informa el resultado de la votación. 18 votos en contra, 5 votos a favor. En virtud de no haber sido aprobada la propuesta de modificación al artículo 54, fracción 61ª, artículo 79, artículo 84 bis, último párrafo, artículo 111 bis, artículo 85, cuarto transitorio, del dictamen dado a conocer, este quedará como fue propuesto por la comisión dictaminadora, por lo que se procede a su votación y se pide a los ciudadanos diputados se sirvan a manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho de esta presidencia. Padilla Sánchez, a favor. Suárez Piedras, a favor. Nava Huerta, a favor. Corona Sandra, sí. Fidel Águila Rodríguez, sí. Mariano González, a favor. Ramírez Sánchez, a favor. Martín Rivera, a favor. Humberto Cofre Tecuapacho, a favor. Arévalo Lara Arnulfo, a favor. Sánchez García Juan Carlos, no. Sánchez Santiago María Guadalupe, en contra. Carlos Morales Vadillo, no. Alberto Amaro, sí. Hernández, sí. Adrián Xochitemo, sí. César Freddy Cuaticonsi, sí. ¿Falta algún diputado por emitir su voto? ¿Falta algún diputado por emitir su voto? Esta mesa procede a emitir su voto. Aitzuri Fernanda Sandoval Vega, sí. Del Razo Pérez Yasmín, a favor. J. Carmen Corona, sí. Jova Brindis Serendira, sí. Antonio Ortiz Naum, sí. Dulce María Mastranzo, en contra. Se informa el resultado de la votación, 19 votos a favor, 4 votos en contra.
Se declaran aprobados los artículos 54, fracción 61ª, artículo 79, artículo 84 bis, último párrafo, artículo 111 bis, artículo 85, artículo 4 transitorio. Por los artículos propuestos en los términos propuestos por la comisión dictaminadora, por mayoría. Toda vez que han sido aprobados en lo particular los artículos anteriormente mencionados y que fueron reservados para suscripción por las propuestas presentadas en virtud de que ya fueron aprobados los artículos no reservados, se declara aprobado en lo particular el dictamen con proyecto de decreto por mayoría de votos. Se ordena al secretario parlamentario remita copia del proyecto de decreto a los 60 ayuntamientos que integran el estado de Tlaxcala para los efectos del artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Agotado el único punto de la convocatoria, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de esta sesión extraordinaria pública. Con el permiso. Con el permiso de la mesa directiva, propongo se dispense la lectura del acta de esta sesión extraordinaria pública y se tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló. Se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana diputada Dulce María Hortensia Mastranzo Corona. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Se informa el resultado de la votación, 20 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Diputado, ¿está votando en contra? Un voto en contra. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la lectura del acta de esta sesión extraordinaria pública y se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló. Se pide a todos los presentes ponerse de pie. Siendo las 14 horas con 33 minutos del día 15 de junio de 2017, se declara clausurada esta sesión extraordinaria pública que fue convocada por la Comisión Permanente de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado. Pueden sentarse. Por su atención, muchas gracias. Buenas tardes.